Decisiones, estrategias, consecuencias en Nada Secreto. El análisis político con Ramón Estrada. Ramón Estrada, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buen día para vos, Mario, y para el equipo de la radio. Sigue dando mucho material para análisis la política nacional y el presidente de la Nación, Javier Milei, que ayer ha sido víctima de lo que algunos califican como un magnicidio en grado de tentativa, ¿no? Sí, también se puede calificar de que Javier Milei, el gobierno que preside Javier Gerardo Milei, continúa bajo ataque por las consecuencias de este presunto esquema de recaudación, este esquema de corrupción que la terminal es su hermana Karina Milei, y ahí donde también se hace difícil y se le hace difícil al propio presidente pensar una gestión, pensar la segunda etapa de su gobierno posterior a las elecciones sin Karina a su lado. Habrá que ver qué consecuencias tiene. Y un ataque, también está bajo un ataque, ya que el día de ayer una caravana que provenía de Temperley ingresa a Lomas de Zamora. Estamos hablando de la tercera sección electoral de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y tuvo que ser evacuada de emergencia de este punto, porque fue algo caótico ya en el inicio, en las cuadras, para llegar los 10 minutos entre que llega y comienza la caravana, porque este punto de encuentro, que había sido informado a través de las redes sociales, fue el punto de encuentro no solamente para la militancia violeta libertaria, sino también que fue el punto de encuentro para la ciudadanía que rechaza al gobierno de Javier Milei, sobre todo el caldo de cultivo que se ha generado en esta última semana por el descubrimiento, por haberse destapado, filtrado estos audios del ex titular de ADI. Y ahí es lo que terminó sucediendo, es que se abrió una puerta que le termina dando oxígeno al relato libertario en medio de este entuerto del esquema de corrupción. Por lo tanto, el gobierno le sirvió hasta qué punto el mismo gobierno se termina beneficiando de lo sucedido ayer en Lomas de Zamora, porque termina de cambiar el tema en la agenda, y ellos mismos califican como intento de magnicidio, de que podría haber costado la vida de una persona. Lo raro es que cuando la policía apalea desmedidamente a los jubilados y a quienes se protestan los miércoles frente al Congreso, que les parten la cabeza o le vuelan la cabeza un ojo, como al periodista gráfico Pablo Grillo, en ese caso no hay problema de vida, no se atenta contra la vida de los ciudadanos que se manifiestan por su propio derecho. Esa doble vara que continúa sosteniendo el gobierno de Javier Milei, que para algunas cosas pone en riesgo la vida, en este caso del presidente Milei. No es que esté avalando que tirar piedras o tirar botellas plásticas vacías esté bien, no, para nada, están mal estos actos, pero también tienen que tener mea culpa ellos de que cuando van, hostigan, apalean a jubilados, a personas de la tercera edad, que van a reclamar una jubilación digna, que fueron a reclamar un 7,2% de la recomposición salarial que han perdido por el esquema de inflación que tienen sus sueldos, el percibimiento que tienen de lo que cobran por las jubilaciones, y que aumenten el bono, terminan siendo reprimidos. Entonces este oxígeno le da al gobierno de Javier Milei, que luego de escaparse, que quedó todo registrado, cómo terminan escapándose, porque no hay catalogarlo de otra manera, sería ridículo, se escapan de una turba de ciudadanos que estaban enfurecidos. De hecho, que felizmente logran hacerlo. Exacto, que logran resguardar sus vidas. De hecho, vimos cómo el prometedor de Cárcel Ovala, que siempre se hace
el que promete bala y cárcel desde las pantallas de televisión, tuvo que huir en la moto de un militante libertario sin casco encima. Sí. Cuestiones para analizar y para sostener en qué punto está el gobierno atravesando esta crisis que no baja la intensidad, y en el medio de esto se estaba dando el informe de Franco en la Cámara de Diputados. Efectivamente. Y Franco alcanza a aludir al tema, ¿sí? En el transcurso de su exposición. Hay un aspecto, además, que me parece que es interesante de ver, que es la cuestión de, tal vez fue un desatino la realización de la marcha, ¿no? De esta caravana en esa zona, en ese lugar. He escuchado varias críticas al hecho de la realización de esa caravana cuando se sabía que las cosas no estaban del todo organizadas y donde iba a un ambiente muy adverso. El titular de seguridad de la provincia de Buenos Aires ha hecho alusión a esta cuestión. Lo que pareciera, por lo que escucho de él y por lo que escucho de otros críticos de la realización, es que fue imprudente llevar al presidente de la Nación a ese lugar. Claro, vos me dices ahora sacan algún provecho político de esto por la situación que se vivió, pero en realidad los gobernantes suelen ser más prudentes, ¿no?, cuando van a asistir a actos públicos. Sí, suelen ser más prudentes, y de hecho estamos hablando de que quienes son los encargados de la seguridad presidencial está bajo la órbita de Casa Militar, de la Policía Federal y de otras fuerzas federales que pueden prever, como por ejemplo, cómo había un volquete con escombros, porque la custodia horas antes no hizo retirar ese contenedor con piedras, donde también hay un video que un militante saca un trozo, un militante libertario saca un trozo de escombro, y es el mismo trozo de escombro que se lo da a otro militante que sabe sostener el cartel Fuerzas del Cielo, y lo muestra en la televisión afirmando de que había sido arrojado cuando fue un militante el que le pasó la piedra, un pasamano de piedra, y eso habilita lo que te decía recién, habilita a que la ciudadanía se empiece a expresar de manera furiosa, y donde Casa Militar y los servicios de inteligencia tienen que prever estas situaciones por el resguardo del funcionario. Y también hay que recordar que en la campaña del 2013 a Sergio Massa le pasó algo parecido cuando le tiraron con una gomera, con una onda, le tiraron piedrazos. Es un clima adverso el que hay en Lomas de Zamora, en esta tercera sección electoral tan nutrida de ciudadanía que tiene provincia de Buenos Aires, y también que es un foco electoral muy grande y con mucho peso. Ir en este clima y propiciar las condiciones para que se exponga de cuerpo presente, porque no era un acto a puerta cerrada como si fue en Junín, donde también vimos que José Luis Espert increpó a quienes estaban manifestándose en su contra y fue rodeado por la seguridad. Y en el caso de ayer vimos cómo los maletines balísticos de la Policía Federal lo cubrían al presidente, a su hermana y a Espert para no recibir algún objeto que le tiraban. Es de grave magnitud lo que ocurre, que está en los portales internacionales, y en algunos se refleja de por qué se somete a esta rutina. Como te lo decía recién, es una puerta, es un oxígeno que le da al gobierno para cambiar de tema en la agenda, cuando también estas últimas mediciones que están apareciendo de esta última semana, de que lleva el escándalo de esta presunta esquema de corrupción, están mostrando de que se está golpeando muy fuerte, de manera muy negativa, la imagen y la gestión de Javier Milei. No está perdiendo votos. A ver, está habiendo fuga de votos, pero no es perceptible tan gravemente. Lo que sí se percibe es que está decayendo la confianza del electorado de Javier Milei, la confianza del electorado que votó en la elección general a Patricia Bullrich. Ese electorado sí está perdiendo la confianza en el gobierno actual, y sobre todo lo que encuentran, lo que sostienen las encuestadoras, coinciden, es que el 75% de quienes realizan estas encuestas, que han realizado el muestreo, por ejemplo, de la consultora Proyección, que se realizó entre el 22 y el 25 de agosto, con más de 1.200 casos en toda la Argentina, el 75%
afirma que conoce del tema, que está informado del tema. Quiere decir que la ciudadanía está informado de este escándalo de corrupción y de esta crisis política institucional en la que está atravesando el gobierno nacional. ¿Qué lectura haces de las manifestaciones del gobernador Claudio Poggi ayer referida a la situación nacional por las coimas y también la alusión que hace a los candidatos a la candidata, sobre todo de la diputada nacional de la Alianza La Libertad Avanza? A primera fase podemos decir de que se corre y no se anima a nominar que el gobierno nacional está envuelto en un escándalo de corrupción directamente y hace un pasamano diciendo que la justicia debe resolver rápidamente, pero no está afirmando cuando hay evidencia, y de hecho en la auditoría que se realizó en el día de ayer y que salió la información del sobreprecio del 27% que tienen los distintos elementos que compran a las grandes farmacéuticas con un sobreprecio que coincide con el aumento y con la proporción de transferencia de dinero. Hay otros gobernadores que sí han afirmado fehacientemente de que este gobierno nacional se encuentra involucrado en un escándalo de corrupción de magnitud internacional, porque somos tapa en todo el país, y no hacen referencia directamente que la justicia debe investigar, y sobre todo que el mismo gobierno nacional eche rápidamente, lo corra de su puesto a Diego Spagnuolo, da claramente, porque no es que lo defienden y sostienen, todo esto es una mentira, lo vamos a sostener. Y después el propio gobernador afirmando de que su ex ministra, la primera ministra que fue eyectada de su gobierno del cargo de desarrollo social y que había sido diputada provincial, cargo que tuvo que renunciar a dicha banca para asumir como ministra, de repente nos enteramos por las propias palabras del gobernador que Mónica Becerra es una admiradora, muy fuerte admiradora de Javier Milei, está en todo su derecho. Raro es que, siendo una gran admiradora de Javier Milei, si sos admirador de Javier Milei, quiere decir que coincidís con el esquema anarcocapitalista que sostiene el presidente, fue una de las fundadoras del Partido Avanzar. Quiere decir que en el Partido Avanzar hay vestigios de anarcocapitalistas. Entonces se sostiene de que Javier Milei tiene representación en San Luis por tener no solamente a la exfuncionaria, ex diputada Mónica Becerra, que es coincidente que sí es anarcocapitalista, fiel seguidora y admiradora de Javier Milei, dentro de las filas del gobierno de Claudio Javier Poggi, tenía a una admiradora del anarcocapitalismo. Dijo Poggi que en la coalición, bueno, hay que ser muy tolerante, ¿no? Y entonces estaba bien que estuviera ella ahí. Claro, está perfecto que tiene que ser tolerante, que tiene que ser plural la participación de los distintos espacios, pero hay que ponerle nombre, más allá de la pluralidad, porque hay espacios como el radicalismo, vestigios que quedan de figuras que estuvieron cercanas al PRO, de los demócratas también, algunos que quedan revoloteando por ahí, pero también tienen que calificar, decir, teníamos o tenemos, porque también se despega, dice, no, era admiradora durante, tiene que ser plural la participación de alguien que admira y que es una fiel seguidora del máximo exponente del anarcocapitalismo a nivel mundial. Te mando un fuerte abrazo, Ramón, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, Mario, que estés muy bien. Gracias, nos vemos el martes, muchas gracias. Ramón Estrada y el análisis político, todos los martes y jueves en Nada Secreto. En la radio también tu opinión importa. Escribinos por WhatsApp al 2664 36 13 29. ¿Querés saber si hay cortes de energía programados en tu zona? Ahora podés consultarlo fácilmente a través de nuestro WhatsApp oficial. Solo tenés que escribir la palabra cortes, seguir las indicaciones y cargar tu NIS. En segundo vas a recibir la información sobre trabajos programados que puedan afectar tu servicio. Agenda nuestro número
266-456-5277. Edeslar, energía vital. Opiná. Participá. Comunicate con nosotros al WhatsApp 2664 36 13 29. Nada secreto, donde tu voz También se escucha. Tengo miedo que pasó, algo inesperado, el centro siempre es impredecible. Tengo miedo que pasó, lo que no quiero decir, si tan solo cruzarás la puerta en este instante, delante de este fuego que miro sin remedio, hay una llama que te llama sin parar. Una vela es para mí, otra vela es para el Señor y para María Santísima.